Dios les bendiga, amados hermanos. La gracia y el amor y la paz de Jesucristo, todas esas cosas buenas que solo Dios sabe dar, sean sobre sus vidas. Que Dios les bendiga abundantemente. Yo les agradezco en el nombre de Jesús ese esfuerzo que ustedes siempre hacen por llegar al templo, para escuchar palabra, para estar en comunión los unos con los otros. Dios es bueno, Dios se lo merece y yo creo que por eso es que lo hacemos. Porque Dios es bueno y somos deudores a Él. Así que, como siempre digo, estoy más que agradecido de oportunidades como estas, el poder traer una palabra de exhortación con ustedes. Y personalmente yo le agradezco tanto a Dios porque Dios me ha dado segundas y terceras oportunidades y ahora mismo me llevan un proceso de trabajar en mi corazón y en mi vida. Y yo digo, Señor, si tú supiste mirarme después de un par de cosas que nunca debieron haber sucedido, pero tú me miraste y eres fiel a tu palabra y fuiste allá abajo y me sacaste, me limpiaste, pues entonces, Señor, yo estoy en deuda contigo. Y si esto es lo que tengo que hacer, esto haré, hermanos. Y siempre le doy gracias a ustedes por una bonita congregación como son ustedes. Y en verdad que Dios les bendiga mucho, hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Esta noche estaré compartiendo con ustedes acerca de la humildad, basado en la primera carta de Pedro. Por favor, si ustedes son tan amables. Primera de Pedro 5, específicamente el versículo 5. Primera de Pedro 5:5. Dice la palabra, ¿están ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, al hablar de humildad en esta noche, tenemos que pensar ¿qué es humildad? Yo me gustaría preguntarme qué cosa es humildad y por qué es humildad tan importante en el pueblo de Dios. No le voy a contestar qué es humildad en el creyente, pero sí le puedo decir, hermanos, que la humildad en el creyente va en camino a lo mismo que le pasó a los dinosaurios. La humildad en el pueblo de Dios está a punto de extinción. Gloria a Dios. La humildad en el pueblo de Dios está a punto de extinción. Amada iglesia, déjenme ponerle algo claro y le hablo en el nombre de Jesús. Le hablo en el amor de Dios. Cuando no estábamos en Cristo, pagábamos ojo por ojo. Cuando no conocíamos del Evangelio, nos vengábamos, éramos rencorosos. Amada iglesia, cuando llegamos al Evangelio, las reglas del juego han cambiado. Las reglas del juego han cambiado. Y Dios quiere que ya tú no pagues ojo por ojo. Dios no quiere que si te pisan el callo, tú te alborotes o alborotes el gallinero. Dios quiere que aprendamos a ser humildes. Dios necesita de nosotros, amada iglesia de Jesucristo, humildad. Humildad.
Dios lo puso en mi corazón y así lo expreso. No es la primera vez que Dios ha hablado a través de tu púlpito, acerca de la humildad. Pero en nuestros corazones, hermanos, tiene que haber humildad para que Dios trabaje en nosotros. Tiene que haber humildad en nosotros. ¿Y qué cosa es humildad? Bueno, yo fui buscando definición acerca de esto y he traído, con el favor de Dios, espero compartir con ustedes ciertas definiciones y las vamos a aplicar específicamente a la iglesia. Vuelvo y repito, Primera de Pedro 5:5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Parece ser que el apóstol Pedro, de alguna manera, mientras escribía esto, tal vez él se refería a Proverbios, al libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 34 específicamente. Él dice: ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. La humildad, hermanos, es esencial en el pueblo de Dios. Es esencial. Y quisiera compartir con ustedes en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, si ustedes me acompañan allí, el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, por favor. Ahí se nos va a narrar una pequeña historia, 2 o 3 versículos, pero el hecho de que tenga 2 o 3 versículos no necesariamente es que es indiferente. De hecho, es una gran enseñanza que nos da. El capítulo 12 del Evangelio de Marcos, el versículo 41. Pero antes de estar ahí, antes de leer ese versículo en específico, quisiera que fueran, para ubicarnos donde estamos en el pasaje, porque me gusta hacerlo así, en el capítulo 11, el versículo 27 nos da una idea de qué era lo que estaba pasando ahí. Y dice que volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo vinieron. So, Jesús está en el templo. ¿Okay? Si ustedes siguen el capítulo 12, el versículo 1 dice: entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas. El versículo 13 dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. Versículo 18, entonces vinieron a él los seduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, o sea, eso es para que ustedes vean, confirmando de que Jesús está en el templo con sus discípulos. Y el capítulo 13 ya dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos. Ok, so, para que tengan la idea, Jesús está en el templo con sus discípulos. Y entonces aquí viene el versículo 41 y dice, ¿están conmigo, iglesia? ¿Están ahí? 12:41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y me llama la atención, hermanos, esta viuda, esta señora pobre, que le enseña a la iglesia que nunca pensó que al echar una ofrenda en aquella arca quedaría en la Biblia por siempre. Aquella señora echó aquello, y me llama la atención que Jesús miró aquello y no lo pasó por alto. Lo que nos enseña a nosotros, ministerio, Cristo está a la puerta.
que lo que aquella viuda echó 2 blancas, la moneda menos insignificante de aquel entonces, pero echó lo que podía, dice Jesús, de lo que tenía, lo que nos enseña hoy en día, amada iglesia, que cuando tú des para Cristo, tú das lo mejor para Cristo. Esta viuda nos está enseñando y me llama tanto la atención que ella nunca pensó que el Espíritu Santo iba a dirigir el corazón de una persona para que hoy quedara como enseñanza a nosotros 2000 años después. 2000 años después todavía predicamos acerca de una viuda que dio todo lo que tenía y lo depositó en las manos. Y nos enseña, hermanos, que así como ella lo hizo dándolo todo, cuando usted dé para Dios, usted délo todo. De acuerdo a sus medidas, pero dé con un corazón alegre, dé con un corazón contento. No necesariamente dinero, y estamos llamados a traer dinero, pero puede ser una palabra de exhortación, puede ser transportar a una persona a algún lugar, a alguna cita dental o lo que sea. Cuando nosotros hagamos algo, hermanos, lo hacemos para Dios y lo hacemos con excelencia. La próxima, otra de las cosas que yo veo, hermanos, en esta posiblemente, como dije, 2 o 3 versículos, pero lo insignificante para los otros, para aquellos que dieron mucho porque tenían mucho y daba, según Jesús, de lo que les sobraba, pero ella dio lo que tenía. Y lo que esto nos enseña, amada iglesia, también es que ante los ojos de Jesús divino no se le escapa nada a Jesús. Ante los ojos de Jesús, aquellos detalles que tú tal vez piensas que nadie te está viendo, que nadie te elogia, son vistos ante los ojos de Dios. Ante el radar de Dios, hermanos, no se le escapa nada. A Dios no se le escapa nada, hermanos. Y en verdad tiene gran sentido porque me llama la atención que a Jesús ver a esta mujer haciendo lo que estaba haciendo, llama a sus discípulos para hablar acerca de eso. Y una de las cosas que uno aprende cuando uno está aprendiendo de la Biblia, uno puede preguntarse qué pudo haber pasado allí, y pudo haber pasado desapercibido por Jesús. Fueron una de las cosas que pudieron haber pasado, pero no pasó eso. Dice que Jesús vio aquello. Y lo que yo le quiero decir, hermanos, al hablar acerca en específico de esta señora pobre, que dio de lo que tenía, que dio de lo que podía, pero hablando de humildad, hermanos, yo creo que algo para que Jesús mirara y Jesús dijera algo acerca de eso, de ese suceso en particular, algo hizo esta señora que llamó la atención de Jesús. Y no estoy diciendo Jesús no criticó o Jesús no dijo que estaba malo que ellos hubiesen ofrendado o hacer. Él no está criticando eso, no podemos poner palabras donde no hay, pero a ella sí la elogió. A ella sí la elogió. Y hablando de humildad, hermano, yo estoy seguro que Jesús lo vio y se lo dijo a sus discípulos porque vio en esta persona humildad. Vio que dentro de lo que ella podía dar, dio. Y a veces, hermano, se lo digo porque me pasa en el trabajo, pero a veces cuando uno está con gente que monetariamente o por ejemplo por las apariencias uno piensa que tienen poder o dinero o lo que sea, uno tiende como a sentirse inferior. Tal vez será parte de la humanidad, y yo lo digo porque el muchacho que trabaja para la compañía competencia, él tiene un carrito bastante viejo y por lo regular le gusta parquearlo atrás donde nadie lo pueda ver, y es porque uno se siente así. Pero lo que quiero decir, hermano, que Dios todo lo ve, y nunca usted se sienta insignificante, hermano.
Nunca usted se sienta insignificante, porque delante de Jesús usted tiene gran valor. La sangre de Cristo, hermano, Cristo viviendo en nosotros, es el mayor motivo de gracia, el mayor motivo de felicidad que el ser humano pueda tener en su vida. ¿Me entienden, hermano? No, nosotros no nos vamos por lo que el mundo diga, nosotros nos vamos por lo que el amor de Dios pone en nuestros corazones, por lo que conocemos de Dios en la palabra de Dios. Ese debe ser nuestro sentir, hermano. Ese debe ser nuestro sentir. Ahora, volviendo a la humildad, hermanos. Volviendo a la humildad, vamos a leer en el libro de Éxodo, el capítulo 10, porque Dios siempre, a través de la historia, siempre Él ha requerido humildad. No es ahora, hermanos, que Dios quiere que los corazones se humillen. Eso ha sido desde toda la historia, hermanos. Dios ha trabajado con el hombre y Dios ha requerido. Es un requisito que Dios quiere un corazón humilde. Dios quiere humildad en nuestros corazones. Y en el capítulo 10 de Éxodo, específicamente versículo 3, dice así. Éxodo capítulo 10, versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Noten la pregunta, hermanos. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Dios no le dice, obedéceme. Dios no le dice otra cosa. Dios le dice, ¿hasta cuándo no querrás humillarte? Y es que Dios, hermanos, solamente Dios es el único que tiene poder. Solamente Dios es el único que tiene poder, hermanos. Y eso nosotros tenemos que reconocerlo en nuestras vidas. Nosotros no somos fuertes, hermanos, por nuestra propia fuerza. Nunca vamos a llegar a ser fuertes por nuestras propias fuerzas. Yo recuerdo, hermanos, y esto es simplemente para traerle un ejemplo en el mundo secular. Ustedes recuerdan, y no es un mito, fue una realidad. Ustedes conocen la historia del barco Titanic, ¿no? ¿Qué representaba ese barco en sí? ¿Entienden? ¿Qué representaba el Titanic? Poderío, hermanos. Representaba donde el hombre quiere, en su arrogancia, en su indiferencia en contra de Dios, el hombre quiere enseñar al mundo lo que el hombre es capaz. Y Dios, vuelvo y digo, Dios siempre ha querido trabajar con un corazón humilde. Pero hay veces que el corazón se pone terco. Hay veces que el corazón se enaltece. Y entonces, ¿qué le pasó al Titanic? Todos sabemos. Y cuando usted profundiza un poquito más acerca de estas historias, hermano, no requirió mucho. No fue un gran accidente lo que le pasó al Titanic, que se dio de frente contra otro barco, o el Titanic se hundió porque al lado, cuando chocó, empezó. O sea que Dios no necesitó de mucho para dejarle ver al hombre que el poderoso y que el Dios de dioses es Él. Que aquel quien en verdad tiene poder es Él y solamente Él. Y para darle otro ejemplo, hermanos, para que ustedes, y con mucho respeto, lo digo con mucho respeto, pero ¿qué representaban las Torres Gemelas en New York? ¿Qué representaban? Representaban la humildad, representaba unas naciones, representaba un pueblo que se inclinaba delante de Dios, representaba humildad para con Dios. No, hermano, todo lo contrario. Representaba el poder del ser humano tratando de luchar y tirando para encima por ellos mismos. Eso representaba las Torres Gemelas.
Allí se movía la economía, y cuando sonaba aquella campana, lo más de feliz, todo el mundo aplaudía, y qué cosa tan buena. Hasta que vino la mano de Dios, hermanos, para demostrarle al mundo que solamente Dios tiene poder, que solamente el poder es de nuestro Dios. Y hermanos, nosotros como iglesia debemos sentirnos contentos de que nuestro Dios nos ha alcanzado, de que su gracia y su misericordia nos ha alcanzado, de que hoy nos congregamos como iglesia para buscar, para aprender de su nombre. Porque, hermanos, ha sido por la gracia de Dios que hoy estamos aquí. Pero para nosotros, hermanos, estar bien con Dios, por favor, en el nombre de Jesús, rindámosles un corazón humilde a Dios. Que haya humildad en nuestros corazones, por lo menos por lo que Dios ha hecho con nosotros. Por lo menos por lo que el amor de Dios, como yo dije, se ha fijado en mí, pero sé que se ha fijado en ustedes. Yo sé que cada uno de nosotros tiene un testimonio diferente, pero amada iglesia, en humildad, sacándonos los ojos los unos a los otros, no vamos a llegar a nada. No glorificamos el reino de Dios, hermanos, sacándonos los ojos unos a los otros. Hermanos, si alguien te ha ofendido, vamos a perdonarnos. Vamos a perdonarnos, vamos a vivir en humildad. Vamos a vivir en humildad. Así que, hablando de esto, hermanos, y viendo que Dios ha trabajado a través de toda la historia, lo presenta en Faraón, pidiéndole un corazón que se humille. O sea que no ha sido nada nuevo. Dios siempre ha hablado y ha requerido que se humillen delante de Él, porque solamente Él es el Dios poderoso. Pero una vez nuestro corazón se inclina y se humilla delante de Dios, entonces vienen los beneficios, entonces aquel amor se derrama y empieza a trabajar en nuestras vidas milagros y prodigios. Así que quisiera compartir con ustedes varias definiciones de la palabra humildad, y vamos a ir a través de la Escritura confirmando lo que voy diciendo. Así que dice, el Nuevo Testamento recoge la noción de humildad del Antiguo Testamento, y aquí va explicando ciertas cosas. Dice, Jesús es el humilde por excelencia, a quien el Padre ha exaltado. Así que vamos a ver qué dice Filipenses, el capítulo 2 de Filipenses. Vamos a hacer algo diferente. ¿Quién quiere leer ese versículo? Jesús es el humilde por excelencia, a quien el Padre ha exaltado. Así que un voluntario que quiera leer el versículo 8, por favor. Sí, por favor, hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, Filipenses. Siga hasta el 11, ¿ok, hermana? Del 8 al 11, por favor. Oh, yo tenía fe. Ya. 2:8 al 11. Por lo tanto, si hay alguna consolación No. en Cristo. No, Filipenses. 2:8. Sí. Ah, ok. Por lo tanto. 2:8. Y estando en la condenación de hombre. Condición. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gracias, hermano. Amén. Amén.
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y si Cristo se humilló, hermanos, he ahí el gran ejemplo que nosotros podemos seguir. Si lo hizo el que vivió sin pecado, si lo hizo, hermanos, el que nunca, ni tan siquiera con el pensamiento, pecó, y se humilló en su condición de hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, si Jesús fue castigado, si Jesús, hermanos, recibió latigazos por nosotros y se humilló hasta la muerte, hermanos, y Jesús sabía que ese camino que él iba caminando lo llevaba a un lugar donde él iba a ser crucificado. No era un party lo que iban a hacer allí, hermanos, con Jesús. Jesús llegaba a aquella cruz y él sabía lo que le iba a pasar, hermanos. Pero la Biblia especifica claramente que él se humilló. Y si se humilló Jesús, si se humilló nuestro Señor, si se humilló nuestro Salvador, si Jesús fue vituperiado por nosotros, hermanos, ¿cómo no puede haber cabida en nuestro corazón para que haya humildad también? Tiene que haber cabida en nuestro corazón para que haya humildad, hermanos. No porque yo lo diga, tengamos esto claro, hermanos. No porque yo lo diga, no porque yo sea la persona, no, hermanos, porque la Biblia lo dice. Así que por amor, por lo menos a la palabra de Dios, por amor a la palabra de Dios, vivamos en humildad, pidámosles a Dios con un corazón sincero: Dios mío, te abro las puertas de mi corazón y trabaja y lléname, Señor, enséñame lo que es humildad, porque tú te humillaste a tú mismo, tú eres el humilde por excelencia. Así que bendito sea el nombre de Jesús. Dice, esta misma humildad es requerida del creyente. Efesios capítulo 4, versículo 2, dice, ¿están ahí en Efesios capítulo 4, versículo 2? Esta misma humildad es requerida del creyente, con toda humildad, dice la palabra del Señor, y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor. Esta humildad, dice, a veces se la contrasta con la violencia, donde el apóstol Pablo le dice a los corintios, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de humildad o de mansedumbre? Otra de las cosas que aprendí o podemos hablar acerca de la humildad, dice que la misma permite desatenderse del propio prestigio y dar preferencia a los demás. Y esta, hermanos, aquí quisiera que fuéramos a Filipenses otra vez. Vuelvan a Filipenses. Capítulo 2, versículo 3. Dice que la humildad permite desatenderse del propio prestigio o del yo y dar preferencia a los demás. Y es aquí, hermanos, donde tenemos que, le dije al principio, hermanos, que cuando no estábamos en Cristo, actuábamos de cierta forma. Pero ahora en Cristo, hermanos, las reglas del juego han cambiado por Jesús. Por Jesús. Y dice el Filipenses, capítulo 2, versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque ya hemos leído bastante, pero ¿por qué dice el apóstol o por qué se requiere en la Biblia humildad? Fíjense, hermano, que él dice, no hagan nada por contienda. Y la iglesia de Jesucristo, hermanos, tiene unos estándares diferentes a otras cosas, hermanos. Y aún, hermanos, si hemos escuchado, si vemos que en otras iglesias suceden, todas las iglesias tienen sus altas y sus bajas, pero vamos a procurar nosotros, hermanos, como iglesia de Dios, como hermanos en Cristo, que estas cosas no sucedan. Podemos ser diferentes, podemos ser la luz del mundo, podemos ser el ejemplo de las otras iglesias, hermanos. En el amor de Cristo, tener a cada uno de ustedes como superior, es lo que me está diciendo la palabra a mí. Y en el nombre de Jesús yo lo voy a ejecutar, yo lo voy a ejercer. Humildad, hermanos. Si te golpean la izquierda, pon la derecha, hermano. Pon la derecha por amor a Cristo. Si te piden que lleves 1 milla, como dijo Jesús, llévala 2. Llévala 2. Pero hermano, tú verás los frutos. Tú verás las bendiciones y las bendiciones te las da Dios. Quien a ti te premia, quien premia tu corazón, la sustancia que tú necesitas, a todo aquello se llama Jesucristo. Y por Él es que hacemos estas cosas, hermanos. Si el Señor nos habla hoy y el Señor nos está hablando de humildad, practiquemos, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo no lo traigo como algo, yo sé que no es fácil. Yo sé que ser humilde no es fácil, hermanos, pero por amor a aquel que todo lo dio por mí, lo voy a practicar. Será mi meta de ahora en adelante. Hermanos, por amor a Cristo. Por amor a Cristo. El apóstol Pablo pudo haber dicho cualquier otra palabra, pero dice, nada hagáis por contienda, antes bien con humildad. Con humildad. Porque parece ser que esa virtud le agrada tanto a Dios. Pero cuando entra la soberbia, hermanos, entonces ya leímos en Pedro que Él mira de lejos al soberbio. No permitas que nuestros corazones se enaltezcan, hermano. Si de algo vamos a estar llenos, que no estemos llenos de rencor, que no estemos llenos sino del Espíritu Santo. Dice Pablo a Timoteo, llénate del Espíritu Santo. Iglesia, enciendan el fuego de Dios que hay en nosotros. Encendamos el fuego de Dios que hay en nosotros. Para la gloria de Dios, que la gloria de Dios brille, hermanos. Y una de las cosas, una de las formas en que brilla la gloria de Dios, una de las formas en que Jesús se manifiesta es cuando su pueblo se humilla. Miren, yo sé, hermano, que esto no es fácil de digerir, pero así funciona Dios y Dios sabe lo que hace. Dios no se equivoca, hermanos. Dentro de su plan, Dios sabe lo que hace. Dios escogió la nación de Israel y es verdad que dieron vueltas y es verdad que fueron tercos, pero Dios sabía ya lo que hacía y Dios los sacó. Dios los sacó. Así que, hermanos, practiquemos la humildad. Por amor a Dios, por amor al Evangelio, practiquemos la humildad. Amén. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ay, ay, ay. Eso me duele. Como superiores a él mismo, pero como Dios es bueno y yo amo a Cristo, yo lo voy a hacer. Yo procuraré agradarle a Dios antes que a los hombres. Y como dijo al hermano José, no mires a tu izquierda si el hermano lo está practicando, o no mires a tu derecha si el hermano lo dice pero no lo hace. No, mira a Cristo. Aleluya. Miremos a Cristo y Él te va a dirigir. Porque si miramos a la izquierda o a la derecha, hermano, a la hora del juicio o a la hora que tengamos que rendirle cuentas a Dios, Dios no te va a estar
preguntando por qué aquel lo hizo o no lo hizo. Esto es individual, hermanos. Esto es individual, esto no es por lo que el otro dijo o no hizo, hermano. Esto es cada uno. Pero, hermano, por amor a Cristo y para la gloria del Señor, vamos a procurar vivir así, hermano. Que haya santidad en nuestros corazones. Que haya la suficiente humildad y la vamos practicando poco a poco. Y el Señor, les confieso, hermano, yo no me inscribí en la lista para orar. Porque según la Biblia es mejor que tú no prometas a que prometas y después no puedas cumplir, ¿verdad? Pero Dios es grande. Dios es tan grande y entonces a las 4 de la mañana ya me tiene así. Ya me tiene despierto y eso no es común en mí. Yo puedo dormir bastante. Pero Dios me está despertando y yo dije, así como Samuel fue entendiendo a conocer aquella voz, que la primera vez Dios le estaba hablando a Samuel y Samuel decía, ¿me llamaste? No, yo no te he llamado. Así uno va entendiendo que Dios va trabajando. Y entonces yo sentí que me desperté y yo, bueno, ¿por qué estoy despierta hasta ahora? Y lo que hice fue, puse la alarma y le dije, Señor, ahora voy a poner la alarma y me voy a levantar a orar porque yo siento que tú estás haciendo esto con algún propósito. Lo digo humildemente, hermano, lo digo como un testimonio. Así que me uno a ese grupo de oración, aunque no a la hora, pero en el nombre de Jesús vamos a orar para ver milagros en la casa de Dios. Dios le ama, iglesia. Dios nos ama, Dios es grande y Dios es poderoso. Y veremos milagros y prodigios. En el nombre del Señor veremos milagros y prodigios. Dice, hermanos, el orgulloso que confía en el poder o el ejército se contrasta con el humilde que confía solamente en Dios. El orgulloso que confía en el poder o en el ejército es un contraste con la persona que tiene humildad y que solamente confía en Dios. Dice el Salmo 33. Vamos a leer el Salmo 33, por favor. Los versículos 16 al 22. Salmo 33, versículos 16 al 22. Dice, el rey, ¿están conmigo, iglesia? El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Pero el caballo aquí representa otras cosas donde la gente pone su corazón y su fuerza, sus ideas, su ímpetu. Hermanos, pero nadie, por su propia fuerza, nadie es fuerte sino Dios. Y Dios da esa fuerza según Él quiere. Y si encuentra humildad en nuestros corazones, mucho más. Mucho más. Dice el 18, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Ese es el Dios que le servimos. Bendito sea tu nombre, Dios. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. No son nuestras propias fuerzas, hermanos. Vuelvo y te repito, nosotros no militamos, aunque estamos en la carne, no militamos en la carne. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Dios. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor.
Para concluir, hermanos, quiero tener una última lectura en el libro de Santiago. El primer capítulo de Santiago. Amado hermano, por favor pónganle atención a la palabra de Dios. Procuremos ser hacedores de la palabra de Dios. Y quisiera terminar leyendo estos dos versículos del 9 al 11 de la epístola de Santiago. Santiago 1, 9 y 11. Dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, y supongamos que nadie es rico aquí, pero esto es lo que pasa con el corazón que se enaltece, hermanos. Nuestra mirada debe estar en Jesús, porque Él es quien provee las fuerzas. Dice: porque algún día, hermanos, el versículo 10, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y lo último que quiero decir, hermano, y compartir con ustedes: no vivamos más nuestro tiempo, hermanos, dejando que raíces de amargura estén en nuestros corazones. Porque algún día, hermanos, mientras Jesús llega por su iglesia, mientras Jesús llega por su novia, nosotros tenemos que presentarnos a Jesús sin mancha y sin arruga. Y puede que en el día de mañana usted parta a la presencia del Señor, o puede que en el día Jesús lo llame a su presencia. ¿Y qué usted ha dejado? O mientras Jesús viene a traernos, ¿qué hemos dejado en el camino, hermanos? Y dice que así como su apariencia se seca, se marchita, hermanos, no pongamos nuestras energías, hermanos, en aquello que para nada edifica. Vivamos el Evangelio, pongámosles ganas al Evangelio y vivamos una vida según Jesús quiere, hermanos, para que aquello que por lo cual Jesús murió se haga en nosotros, hermanos. Porque Jesús murió por un propósito, y a veces nosotros empleamos mucho tiempo, y el día en que partamos con el Señor, hermanos, ¿qué hemos dejado aquí? ¿Qué hemos dejado aquí? Pero hagamos el esfuerzo que de hoy en adelante, hermanos, vamos a vivir diferente para el amor de Dios, por el amor de Dios. Así que Dios les bendiga. Gracias por esta oportunidad. Vamos a orar, hermanos, y yo quisiera hacer una invitación. Si usted siente motivos de reconciliación, si usted siente que tiene que reconciliarse con alguien o tal vez con Dios, si usted siente que tiene que pedir perdón a alguien, hágalo, hermano.